tercera parte del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y nuestra porción de estudio hoy es Juan 2, 23 al 25. Juan 2, 23 al 25. Podamos titular en esta mañana la enseñanza, Él me conoce. Él me conoce. Inclina tu rostro y podamos orar acercándonos una vez más a Él. Señor amado, eres tú, Dios, te rogamos, Padre, que en tu bondad y misericordia, Dios, Padre, estés tocando mi vida, Padre, para poder enseñar tu palabra, Dios, que podamos enseñar conforme a tu voluntad, conforme a tu sabiduría, Padre. Que yo pueda ser instrumento tuyo, Señor, en este domingo, en tu día, Padre, para que cada vida que está, Señor, conectada con nosotros, cada familia que es parte de nuestra comunidad cristiana, Dios, y aún, Señor, cualquier persona que hubiera, Padre, sido movida por ti para estar con nosotros, Padre, reciba de tu gracia y puedas tú iluminar su entendimiento para que en medio de compartir tu revelación, tu palabra, la Escritura inspirada por Dios, Padre, puedan conocerte a ti, verte a ti, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre bendito. Tú eres el Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Como vimos en el anterior estudio, en Jerusalén se encontraba el templo, que era el centro de adoración a causa de esto para el pueblo judío. La Pascua, estudiamos un poco al respecto y podemos recordar que se celebra una vez al año en el calendario judío, sería Nisan, final de marzo y principios de abril. La Pascua era una fiesta religiosa que conmemoraba la salvación de Israel en Egipto de la muerte de los primogénitos. Todo esto podemos verlo en Éxodo, podemos ver Éxodo 23, podemos ver Éxodo 12, y específicamente encontramos nosotros lo maravilloso de este momento histórico que es Dios glorificándose no frente a Egipto, donde los tenían ya por tantos años cautivos. Posiblemente son 400 años de cautividad. Pero toda la obra del Señor magnífica en cada una de las plagas, en cada una de sus obras, en realidad no trae salvación para Egipto, sino trae confianza para Israel. Cada uno de los hombres que ve la mano de Dios para poder sacarle de su esclavitud una y otra plaga, permite que sus ojos vean la gloria de Dios, el poder del Señor, y puedan decir, en este Dios confío. La Pascua viene del término hebreo pasak, que significa pasar por alto. Y eso es lo que pasó. Lo que sucedió es que Jehová protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto y mostró absolutamente la diferencia entre ser su pueblo y no ser su pueblo. Entre ser su pueblo y no ser su pueblo. No nos olvidemos jamás que no tenemos un Dios de caricatura, sino tenemos un Dios bíblico, y el Dios en las Escrituras es aquel que es dueño de la vida y de la muerte, y que en todo tiempo hace justicia cuando toma la vida aún del perverso, como toma la vida aún de aquel que se ha consagrado a él y se la lleva.
Él es dueño de la vida y hace bien todo lo que Él hace. Nuestro entendimiento no podría ir por ahí seguramente porque nos falta realmente conocer todo de Dios y conocemos una parte tan pequeña que Dios lo permitió y que solamente nuestros sentidos pueden percibir y aún nuestra mente finita podría saber algo de esto. Pero esta fiesta, la Pascua, la fiesta más importante, llamada la Pascua o fiesta de los panes sin levadura, se refleja claramente en darle gloria al Señor por lo que Él mismo hizo. Pero antes de esto necesitamos entender que necesitamos darle gloria al Señor por quién es Él. Por quién es Él. Porque no importa cuánto hizo por ti o hizo por mí, al final sabemos que esto nos mostró su amor, nos mostró su gloria, nos mostró su misericordia y cada uno de nosotros tiene un testimonio real al respecto, pero no le alabamos precisamente por lo que Él hizo, sino por quién es Él. Porque aún si hubiera permitido otra cosa en nuestras vidas, Él sigue siendo digno. Porque aún si Él hubiera permitido otras cosas en nuestra vida, Él sigue siendo digno de toda adoración. Porque de todas maneras, aún lo que Él permite, lo permite en justicia. Aún lo que Él permite, lo permite en su perfección, en su soberanía perfecta y santa. Por lo tanto, no adoramos al Señor solamente por las obras maravillosas que hizo, que nos mostró a través de esto su amor, su misericordia, su bondad, su poder, sino que le adoramos por quien es Él. Leamos algo de este acontecimiento, la Pascua. Vamos por un momento a Éxodo capítulo 12, seguiremos en nuestra lectura de Juan, nuestro estudio de Juan, pero vamos por un momento a Éxodo 12, 21 al 24. Y dice la Escritura: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová y no matará, en realidad no matará a los primogénitos de Israel. La obediencia de ellos estaba siendo como premiada. La obediencia de ellos estaba trayendo un resultado, como todo mandamiento de Dios, el bien de quien guarda su ley. En el versículo 23 y 24 de la Escritura de Éxodo, dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Entonces, ellos debían recordar siempre la obra del Señor que les libró de la muerte por su obediencia. La palabra hisopo se refiere a una planta de color morado, así un poco larguitas, con varios tallos. Entonces esto se utilizaba como un manojo, como algo que agarraba esta cantidad de plantas. Y podía uno entonces sopar esto y esparcir. Ahora, el lebrillo es como una tinajita pequeña. Ahí puede contener, en este caso, la sangre del cordero sacrificado, y ponían estas ramitas unidas, las ponían sobre la sangre y empezaban a untar. El
los dinteles de las puertas, la parte superior de las puertas, y podían poner la señal ahí con la sangre, y los postes laterales que sustentaban igual la puerta, entonces eran rociados por el hisopo con la sangre. Todo esto definitivamente mostraba la figura de Cristo como la sombra de lo que había de venir, como hablamos anteriormente. Juan el Bautista, ustedes se acuerdan que le llamó a Jesús el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, reflejando que era aquel que había venido para ser sacrificado. Era el último cordero sacrificado dentro de todos los sacrificios para Dios. Era la última sangre derramada por los pecados. Pero una vez y para siempre, y no como en el templo, que era todo el tiempo sacrificado, animal tras animal, para cubrir los pecados de Israel. Así como el Cordero fue sacrificado en la Pascua, entonces Cristo fue sacrificado, y por eso en 1 Corintios 5:7 el apóstol Pablo dice con claridad: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada por nosotros. Algo vital que debemos entender es que la Pascua, que es Jesús, el sacrificio que viene para nuestra liberación de la muerte, es mucho mayor que cualquier Pascua. La Pascua absolutamente recuerda al pueblo de Israel lo que pasó y cómo Dios les libró. Pero la Pascua para judíos y no judíos, cristianos, que se convirtieron a Jesucristo, que reconocen que Jesús es el Mesías prometido, entonces tienen una Pascua mayor. Porque la muerte del Cordero en Egipto solamente le salvó esa noche de la muerte. Mientras tanto que el Cordero que fue crucificado en la cruz del Calvario, Cristo Jesús nuestro Salvador, nos salva de la muerte eterna y nos da vida con Él para siempre. Por lo tanto, todo problema en medio de nuestra vida, una enfermedad, muerte, dolor, sufrimiento, pobreza, persecución o lo que venga, todo esto no es nada, porque Cristo nos libra de la muerte por la eternidad. Entonces, si nosotros morimos hoy, tenemos la certeza de que estaremos con Él para siempre. Nuestra Pascua es mayor, y es importante que cada uno de nosotros pueda tener la certeza. Ellos, después de ser librados en esa noche de la muerte, ellos luego, si no depositaban toda su confianza en el Mesías prometido, en la promesa de Dios, entonces iban a morir irremisiblemente, iban a ser condenados en el infierno por toda la eternidad. Él es la vida, y estar separados de Él por la eternidad en el infierno es la muerte. Muerte eterna. Sin embargo, para nosotros, nuestra Pascua nos libró para siempre. Nos libró para siempre. Una vez depositamos nuestra confianza en el sacrificio del Cordero, en su sangre que fue derramada, marca para nosotros, y el Padre nos dio vida eterna con Él. El problema actualmente es complicado, porque en los últimos años se han desarrollado movimientos que son cristiano-judaizantes, por llamarlo de alguna manera. Ahora, en su vida religiosa, en su culto,
están usando constantemente el lenguaje hebreo. De alguna manera se sienten muy espirituales y utilizan hebreo. No están entendiendo la historia, no están comprendiendo aún con buena voluntad, no están comprendiendo la obra de Cristo en la historia. Los mismos discípulos y Jesús usaban la escritura en griego, la palabra de Dios la tenían en griego, la Septuaginta estaba en griego, la primera palabra, la primera Biblia traducida del Antiguo Testamento, del hebreo al griego es la Septuaginta. Y esta escritura era lo que conocían muchísimos judíos porque el habla griega era lo que predominaba. Es como ahora decir el inglés. Si uno en este momento entra al internet, el mayor porcentaje está en inglés. Es la lengua universal hoy por hoy. Sea que nos guste, sea que no nos guste, la lengua universal hoy es el inglés. Y en ese entonces la lengua universal era el griego. Y sabiamente Dios, en su infinita bondad, permitió que la escritura en hebreo sea traducida al griego, porque aún muchos judíos en ese entonces habían perdido la capacidad de relacionarse con el hebreo o en las escrituras, poder entender algo del hebreo. El ministerio descubre los misterios del libro del doctor John Barnett, un hombre preparando a los demás en las maestrías, por ejemplo, en el seminario de Dallas y en otros. Alguien que realmente está caminando con estudio profundo, contextual, histórico, gramatical, y todo esto es su fundamento. En este ministerio presenta un estudio sobre la Biblia que usaba Jesús y sus discípulos y dice lo siguiente. La Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia hebrea y fue hecha en el siglo III a.C. Los escribas judíos que participaron en esto eran descendientes directos de los que se formaron en la gran sinagoga en Jerusalén de Esdras. Eran completos expertos en el texto, siendo muy versados en hebreo y griego. Esta traducción continúa este texto. Esta traducción se hizo muy popular entre los judíos en los 2 primeros siglos antes de Cristo, porque muchos judíos de entonces no entendían el hebreo. Sus antepasados habían dejado Israel siglos antes y generación tras generación perdieron gradualmente la capacidad de leer las escrituras en hebreo. Muchos de los judíos en los días de Jesús usaban la Septuaginta como su Biblia naturalmente. Los primeros cristianos también usaron la Septuaginta en sus reuniones y para lectura personal. Y muchos de los apóstoles del Nuevo Testamento la citaron cuando escribieron los evangelios y las epístolas en griego. Jesús y los apóstoles estudiaron, memorizaron, usaron, citaron y leyeron la mayoría de las veces de la Biblia de su época, la Septuaginta. Dado que Mateo escribió principalmente para convencer a los judíos de que Jesús de Nazaret era en realidad su Mesías prometido, se deduce como algo natural que su evangelio está saturado de las escrituras hebreas. Sin embargo, cuando Jesús cita el Antiguo Testamento en Mateo, utiliza el texto hebreo como el 10% de las veces, pero la traducción griega de la Septuaginta el 90% de las veces. Tengamos cuidado de querer regresar al judaísmo creyendo que vamos a ser más cristianos. El que lo hace está pensando, puede ser que espiritualmente el hebreo o algo así, el arameo, que es un hebreo hablado, va a hacernos más espirituales, pero se equivocan.
se equivocan. Jesús permitió todo un mover al respecto del hebreo y del griego. No por desechar la lengua hebrea, sino por causa de que el griego era el lenguaje que iban a entender aún los hebreos que por generaciones habían sido apartados de su propia cultura. Siempre recordaremos las obras de Dios que hizo para rescatar al pueblo de Egipto. Pero muchas otras obras de grandeza y de poder se hicieron y también debemos recordarlas. Sin embargo, ya no celebramos la Pascua. Ya no celebramos la Pascua. Es más, Occidente, copiando alguna cosa del norte, ha traído la Pascua con huevitos y con juegos y hay que descubrir dónde está el huevito de chocolate o lo que sea. Así como hicieron de Navidad una fiesta relacionada a los regalos y Papá Noel, Pascua es un conejo y tiene un montón de huevitos que hay que encontrar. Y hay que contentar a los niños con hacer justamente esto de esconder el huevo y encontrarlo. Pero para nosotros, que en verdad hemos sido salvados por nuestra Pascua, por Jesús, lo que celebramos es la Cena del Señor. Y la Cena del Señor no es un momento místico donde entonces aparezco yo tomando del vino y del pan y sucede algo espiritual grandioso y mis pecados quedan atrás y de repente yo soy un hombre nuevo. No, porque el nuevo nacimiento es anterior. Si realmente nos hemos convertido a Cristo, entonces hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, entonces cuando celebramos la Cena del Señor, recordamos una y otra vez que Él fue preparado como cordero para ser sacrificado y que en su sacrificio está mi paz. Que en su sacrificio está tu paz. Ya lo decimos, por lo tanto, Mashiach en hebreo. Ya no decimos Mashiach en hebreo. Decimos Mesías, el ungido. Ya no decimos Torah, decimos Pentateuco o ley. Y ya no vamos al templo o a la sinagoga, sino que nos reunimos como iglesia, así como hoy estamos reunidos y como estaremos reunidos algún momento también, personalmente. Cada judío que se convirtió en el Nuevo Testamento dejó el judaísmo y salió del templo y de la sinagoga y siguió a Cristo como parte de su iglesia. Oro al Señor porque cada uno de los hombres y mujeres que sinceramente están siguiendo esta mala doctrina judaizante puedan entender que la iglesia del Señor dio el segundo paso, mientras tanto que Israel estaba caminando correctamente en la ley y se perdió a través de sus tradiciones para cumplir esta ley. Y vino Cristo, también nos dio el segundo paso. Y el segundo paso era dejar la sombra de lo que había de venir. Y cuando Cristo vino, entonces la luz fue plena. La luz fue completa. Si Él es tu Pascua, si Él es tu Pascua, el sacrificio por tus pecados, puedes vivir confiado en que tienes vida eterna con Cristo. Puedes morir hoy o mañana y te irás con Él. Pero si no tienes esta seguridad, haz de Jesús tu verdadera Pascua hoy. Que su sangre derramada en la cruz sea colocada en el dintel de tu vida y en los postes. Y puedas vivir con toda confianza, porque has creído en Él y le has obedecido, porque su sacrificio para ti es suficiente. Entonces vive
eternamente con Él. Cierra tus ojos ahí donde estás por un momento y dile: Señor, tú eres mi Pascua, Dios. Tú eres el Cordero sacrificado, Señor, y tú eres aquel que ha dado su sangre para cubrir mi vida entera. Y que en vez de muerte venga sobre mí la luz y la vida, que eres tú, mi Jesús, mi Salvador, mi Señor. Tu sacrificio para mí es suficiente. Y te doy gracias, Señor, por toda la sombra que hoy día conozco, por toda la obra que hoy día conozco a través de la historia. Pero cuando tú viniste, Señor, cuando tú viniste, hubo salvación completa y verdadera. No voy a ir atrás, Señor. No voy a ir atrás, sino que te voy a seguir, Señor. Viendo donde pisabas tú, quiero pisar también. Y estaré contigo por siempre. En el nombre de Jesús. Y todos podemos decir amén. Volvamos a ver el versículo 23. Volvamos a ver el versículo 23. Estando en Jerusalén la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Los apóstoles, delante de Tomás, pudieron escuchar de parte de Jesús lo siguiente: bienaventurados los que sin ver creen. Bienaventurados los que sin ver creen. En el versículo 23 dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Y otra vez los apóstoles escucharon: más que felices son aquellos que sin haber visto creen en mí. Creen en mí como Dios y como Salvador. Sin embargo, le dijo Tomás: mira y toca, refiriéndose a las heridas de sus manos y sus pies. A causa de los clavos que habían perforado su cuerpo, y él había resucitado y permitió que todavía las heridas estén presentes, y puede ser que esto solamente era para salvar a Tomás. ¡Qué cosa tan gloriosa! ¡Qué misericordia tan grande! El Señor luego vivió más tiempo con ellos, preparando la iglesia suya antes de su partida y su ascensión al trono suyo. Y no estuvo caminando con sus heridas por aquí y por allá, sino que estuvo completamente sano en medio de ellos. Pero por ese momento es posible, por esa vida es posible, por Tomás es posible que el mismo Señor hubiera permitido que las llagas que estaban ahí por los clavos que le habían colgado de la cruz todavía estén presentes por Tomás. Porque Tomás, viendo esto, tocando sus heridas, creyó. ¿Cuánto Dios ha hecho para ti y para mí, para que podamos nosotros creer? Cada obra de misericordia que hemos visto desde niños, a pesar de que estamos en un mundo de aflicción, hemos podido contemplar su misericordia. Como pastor conozco tantas historias, empezando por la mía, y cada una de estas historias, de cada persona que se acerca al Señor, cuenta y dice: debía morir en esta ocasión y fui salvado. Murieron alrededor mío y yo seguí vivo. Era imposible pasar esta enfermedad y aquí estoy. Cada historia que da testimonio una y otra vez de que el Señor tuvo misericordia, de que el Señor obró de una forma milagrosa para que cada uno de ellos llegue en ese día y diga: Señor, sí te creo. Sí, Señor, aquí estoy. Muchos creyeron viendo las señales que él hacía. En el Antiguo Testamento vemos que Dios
le da prodigios y milagros a Moisés para que Faraón pueda creer que él era enviado de Dios. Entonces, la vara de Aarón se convierte en serpiente y se traga las serpientes que los magos hacen aparecer también de sus bastones. Y ahí está la señal, la lepra en la mano de Moisés, que por un momento está y luego desaparece. El río o el agua convertida en sangre porque Moisés estaba ahí con el poder de Dios y la señal, el milagro, cada plaga, todo lo que sucedió fueron señales y señales y señales que respaldaban que Moisés estaba con Dios. Jonás, estragado por un pez o un monstruo marino por 3 días y todavía vive después de esos 3 días. Las murallas de Jericó caen delante de los ojos de los enemigos y del pueblo de Israel, porque Josué dijo que esto iba a suceder. En el Nuevo Testamento Jesús acompañó su predicación también con milagro tras milagro para que puedan creer, y multiplicó los panes y los peces, convirtió el agua en vino, sanó enfermos, resucitó muertos, y a pesar de esto la mayoría aún no creyeron, pero algunos sí creyeron. De la misma manera le dio diferentes dones a los apóstoles, a la iglesia que había levantado para acompañar la predicación y para que los que escuchen a cada uno de ellos compartiendo el evangelio puedan creer. Cuando los discípulos comenzaron a hablar en lenguas en el día de Pentecostés y la gente les escuchaba en su idioma, les escuchaba el mensaje del Señor en su propio idioma, y habían tantas personas como tantos idiomas en ese momento distintos. Y otra vez las señales y los milagros vinieron acompañando la predicación para que sepan que esto venía de Dios. Pedro declaró en ese momento: esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Esto es lo que el profeta Joel había dicho que iba a suceder. Dios habló acerca de derramar su espíritu en la gente para que ellos pudieran profetizar, ver visiones y ver maravillas, otra vez para que crean. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Versículo 32 de Joel 2. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación para, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El ministerio de Jesús estuvo acompañado por varias señales y milagros. ¿Cuál fue el propósito de sus milagros? En Juan 10, Jesús nos muestra el propósito. Juan 10, 37 y 38. Jesús estaba respondiendo a judíos que querían apedrearlo por blasfemia, y él dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Al igual que en el Antiguo Testamento, el propósito de los milagros de Jesús era para confirmar que la mano de Dios estaba en su mensajero. Cuando los fariseos le pidieron a Jesús
que demostrara una señal. Jesús dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Mateo 12, versículos 39 al 41. Jesús fue claro respecto al propósito de las señales que acompañaban la palabra del Señor para que crean que el mensajero venía de parte de Dios. Sin embargo, él mismo puede referirse a la predicación de Jonás que a los de Nínive, que eran perversos, sanguinarios, gente aborrecida por la cantidad de maldad que había en ellos. La predicación de Jonás fue suficiente para que ellos puedan arrepentirse. Y luego el Señor Jesús dice, a esta generación no le será dada señal, sino solamente la de Jonás. Y aquí el propósito era mostrar que el mismo Señor iba a ser sepultado por 3 días. Y así como Jonás salió del pez vivo, el Señor iba a salir de su sepultura después de 3 días vivo. Deberíamos preguntarnos por un momento si nosotros estamos necesitando ver algún prodigio y algún milagro. Y quiero decirte que si tú estás acá en medio de nosotros, posiblemente ya has visto más de uno en tu vida. Pero si sigues esperando que el Señor haga algún milagro para ti, para que tú te rindas a Él después de que tenemos toda su palabra, así como predicó Jonás a Nínive, con la palabra de Dios expuesta delante de ellos. Así como es suficiente saber que su palabra es verdad y que se revela a Cristo ahí mismo, cada uno de nosotros será condenado por causa de que ha sido aquel que ha recibido el Evangelio de Cristo, que ha escuchado el Evangelio de Cristo y ha rechazado a Cristo, que es el centro del Evangelio. Y ahora tú y yo tenemos toda su palabra revelada. Toda su palabra revelada. El Señor todavía sana, pero no estamos en campaña de sanidad para mostrar que Dios está con nosotros, porque este no es el llamado de la iglesia cuando ya tiene la Escritura completa. Oraremos por los enfermos y algunos sanarán y otros no sanarán, pero el Señor no está detrás de señales y milagros para convencerte, sino que su Espíritu va a convencerte de pecado y te va a llevar a los pies de Cristo. Y su palabra va a ser predicada y tú vas a responder que sí, porque Él te va a dar vida cuando estás muerta o muerto en delitos y pecados, y Él te dará fe como un don para que recibas el Evangelio y puedas ser salvado. La misma Escritura nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solamente viendo la creación sabemos que hay un creador. El mismo Dios se hizo carne, vivió entre nosotros, el creador de todo en medio de su creación, y esto también nos lo reveló su palabra, Juan en el capítulo 1. Y toda la sabiduría revelada de Génesis Apocalipsis, toda la sabiduría revelada de Génesis Apocalipsis, por lo cual no tenemos justificativo. Tenemos una Biblia en casa, el libro más vendido en la historia y posiblemente el libro más ignorado en aquellos que la compraron.
Necesitamos volver a las Escrituras, volver a conocer a nuestro Dios a través de lo que Él ha dejado, su palabra. Cada carta es para ti, cada carta es para mí. No es un sortilegio para encontrar alguna palabra que nos pueda llevar a alguna dirección. Es estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras y saber quién es Él y quién eres tú. ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado que ha estado a tu lado y ha dado señal? ¿Cuántas veces el Señor con su mano te ha librado de mal y ha abierto puertas para que lo que era imposible para ti sea posible delante de tus ojos? Es un buen día para que dejes de esperar algún milagro más en tu vida. Antes de tomar la decisión de entregar tu vida a Dios en arrepentimiento, Él está aquí y puede perdonar tus pecados y salvarte de tu propia maldad. Ven a Cristo y no esperes más. Ven a Cristo y no esperes más. El Señor ya dio muchas señales. El Señor ya hizo muchos milagros. Y aún tú y yo somos testigos de su presencia en nuestra vida. En medio de esta vida de aflicción, en medio de esta vida de muerte y enfermedad, en medio de esta corrupta humanidad, tú y yo hemos visto a Dios con su mano. Habla con el Señor. Dile: Señor bendito, aquí estoy, Padre. Me humillo delante de ti y te necesito, Dios. Me arrepiento, Padre. Sálvame, Señor. Leamos toda la porción de nuestro estudio. Estando en Jerusalén, versículo 23, seguimos en Juan 2, versículo 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Versículo 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Versículo 25: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Versículo 24: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Dice la misma Escritura que estos habían creído en Él. Sin embargo, Jesús no confiaba en ellos. La misma Escritura está diciendo que creían en Él, pero Jesús no confiaba en ellos. Necesitamos entender que solo la fe que viene como un don de parte de Dios en el hombre es una fe que salva. Necesitamos entender que solo la fe que viene de Dios como un don en el hombre es la fe que salva. Muchos creyeron en Jesús como quienes le dan su voto, como aquel que pone un like, un me gusta a su predicación, pero no le dan la vida, pero no le entregan su vida. Y no le entregan su vida porque verdaderamente no creen en Él. Él conocía a todos y nos conoce todavía. Él sabe quiénes han recibido vida de su mano y fe de su espíritu. Ni los hipócritas ni los religiosos lo engañarán. El apóstol Santiago deja esto claro cuando habla sobre que las obras reflejan la fe que uno tiene. Repito esto. El apóstol Santiago dejó esto claro cuando habla sobre que las obras reflejan la fe que uno tiene. Así que alguien puede estar lleno de creencias o puede decir que creen en el Señor, pero sus hechos niegan su fe. Porque si no vive lo que cree, entonces no lo cree. Es igual que el conocimiento. Podemos seguir conociendo las Escrituras, estudiando y escudriñando. Podemos llenarnos de títulos más títulos y podemos hacer competencia de quién tiene más. No interesa si lo que conocemos no lo vivimos, porque nuestra fe es muerta por causa de que nuestras obras no acompañan nuestra fe. Santiago 2:19
como dije, habla al respecto y dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Compartía con algunos hermanos y les decía la diferencia entre nosotros y los religiosos. Es que nosotros todavía temblamos ante su presencia. Amamos a un Dios que también le tememos. Porque Dios nos ha dado la sabiduría para que le temamos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si no temblamos ante su presencia, en el sentido que si no reconocemos que Él es el Dios de la vida, de la muerte, del infierno y del cielo, de la enfermedad, de la salud, y tiene todo en sus manos, entonces no conocemos quién es Dios, porque Dios es digno de amor, pero Dios es digno de que le temamos. Si realmente Jesús es Dios, entonces no se equivocó cuando le dijo a sus apóstoles amados, yo les voy a enseñar a quién temer. No teman a aquel que está tomando su cuerpo, matando sus vidas, sino teman a aquel que puede tomar la vida y mandarlo al infierno. Y este solamente es Dios. Solo Dios tiene la potestad de tomar la vida y mandarlo al infierno. Así hará también con Satanás y sus demonios y con todos los pecadores que no acepten esta gracia, que no acepten este favor, que no acepten esta misericordia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Te pregunto a ti si realmente conoces al Dios de la Biblia, al Dios que es digno de amar, digno de honrar y digno de temer. Porque el temor de Dios seguirá siendo el principio de la sabiduría y romperá la necedad en nuestra vida. Los hombres, aunque hemos pecado, nos apartamos de nuestro pecado, aún quebrantados, por causa de que amamos a Dios y le tememos. Y sabemos que las consecuencias de nuestra maldad van a alcanzarnos. Y que si no es la ira de Dios, porque todavía no le conocemos, será la disciplina del Señor. A lo que no quiero vivir. A lo que no quieres vivir. Porque Dios a quien ama azota y disciplina al que tiene por hijo. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juzgamos muchas veces por las apariencias y nos engañamos. El que se mostró amigo al final no lo es. Aún el que se mostraba respetuoso, educado, bien vestido, solo era un estafador. Habíamos confiado en la persona equivocada. ¿Cuántas veces habíamos confiado en la persona equivocada? Y cómo aún Dios nos humilló porque aquel que de apariencia no parecía ni siquiera una buena persona, aquel que aún en sus modales no tenía esa gracia de que nos estafó, terminó en la historia siendo un gran amigo, un hermano, el hombre de nuestra confianza, porque en verdad le conocemos. Juzgamos nosotros muchas veces por las apariencias, pero Dios no es engañado por nadie. Él conoce a cada hombre. Juzgamos cuando de repente alguien se acerca y está vestido a la moda. Sus pantalones están rasgados, parece que no tiene dinero suficiente para comprar mejores, pero esos costaron mucho más que los que nosotros hubiéramos querido ver puestos en él. De repente nos habla y sus uñas están pintadas de negro. Su cabello es exageradamente largo y desordenado.
Sus ojos están delineados y tiene aretes. Su ropa siempre es negra. Y estamos mirando a esta persona y estamos diciendo, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto, Señor? Y termina siendo el líder de la iglesia. Termina siendo el hombre más consagrado. Termina siendo un ejemplo para el pastor. Porque juzgamos mal, porque juzgamos por las apariencias, pero el Señor lo conoce todo y nos conoce a cada uno de nosotros. A Él no vamos a engañarle. Oh Dios, si en verdad, realmente, Jesús es aquel que nos creó. Jesús es aquel que escudriña el corazón del hombre. Jesús sabe las intenciones de cada uno de nosotros. Él sabía cuántos maridos tenía la samaritana en el pozo de Jacob y que con quien él vivía no era su marido. Jesús sabía que los fariseos venían a tentarle cuando trajeron a una mujer encontrada en el mismo acto de adulterio y querían tentar al Señor y querían apedrear a esa mujer juntamente con Jesús. El Señor sabía que Judas le iba a traicionar. El Señor sabía que Judas le iba a traicionar. Sabía que Pedro le negaría. Sabía que Tomás no le creería si no tocase sus heridas. El Señor no necesita que alguien le cuente al oído ni tus pecados ni los míos. No es necesario que alguien le cuente cuántas veces hemos dudado de su amor. No es necesario que alguien le diga cuántas veces hemos dudado de su poder, de su soberanía, de su control. El Señor sabe cuántas veces en nuestro interior hemos puesto nuestra esperanza en la vacuna o en el doctor. Aunque solamente lo hemos pensado, ni siquiera lo hemos dicho, no lo hemos proclamado, no lo hemos publicado, el Señor sabe cuántas veces no creímos en Él. El mismo Jesús, de quien escribe el apóstol Juan, es el que hoy está aquí, que sabe todo sobre ti, sabe todo sobre mí. Y está dispuesto a perdonar. Y está dispuesto a librarnos de la ira del Padre. Y hacer que el sacrificio en la cruz sea suficiente para darnos paz y vida eterna. Y voy a repetirte esto. El mismo Jesús, de quien escribe el apóstol Juan, evangelio que estamos estudiando, es el que hoy está aquí en medio de nosotros, porque estamos congregados en su nombre. Él está escuchando mi voz, está escuchando tu voz, está leyendo mis pensamientos, los tuyos, sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Y está dispuesto a perdonarte. Está dispuesto a librarte de la ira del Padre. Y está dispuesto a que su sacrificio en la cruz sea suficiente para que tú tengas paz y vida eterna. No desprecies esta oportunidad de rendirte ante Él y experimentar su misericordia, su gracia, porque Él está en medio de nosotros. Gracias a cada uno de los presentes, gracias por estar con nosotros. Gracias también por compartir esta prédica por otros medios y que otros también puedan conocer del Señor. Gracias por los que nos sustentan económicamente, gracias por los que están haciendo posible que sigamos adelante en el ministerio y nos gozamos en el privilegio que tenemos de ser parte de la comunidad cristiana de restauración. Dios te bendiga y podamos de todas maneras estar seguros de que me quedo a leer cada uno de tus mensajes y que cuando ves un me gusta es que he leído tu mensaje, es que he orado por ti y que le he pedido al Señor que nos mantenga unidos y fortalecidos en su amor y su gracia.
Dios te bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.